Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al podcast Bien Emprendiendo. Mi nombre es Héctor Garza y como siempre estoy muy contento de traer lo mejor del emprendimiento científico de Latinoamérica. Y el día de hoy viajamos hasta la ciudad de Rosario, Argentina. Pues tenemos un invitado muy especial cuyo trabajo se centra en la sostenibilidad social, ambiental y económica a través de la creación de startups de base científica en las áreas de biotecnología y alimentos. Pero antes de presentarlo, les recuerdo seguirnos en redes sociales. En todas nos encuentran como @bienprendiendo. Y si están escuchando este episodio en Spotify, córranle a nuestro canal de YouTube para que puedan ver todas las entrevistas en video. Este episodio es patrocinado por Illustrape, diseños originales hechos en puntillismo por artistas mexicanos. Encuentra productos de alta calidad como playeras para dama y caballero, stickers, gorras, prints y más. Visita la página de Instagram en @Illustrape o la tienda en línea en illustrape.com. We're the monkey. Y ahora sí, damos paso con nuestro invitado del día de hoy. Él es Sebastián Lagorio y es cofundador de Serendip. Bienvenido, Sebastián, y muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí en esta entrevista en el podcast Bien Emprendiendo. Hola Héctor, primero agradecerte la oportunidad de estar hablando contigo. Para todos nosotros es súper importante tomar contacto con la comunidad y sobre todo con la comunidad de científicos y poder contarles lo que hacemos y que en este ida y vuelta se transforme en nuevos emprendimientos, en nuevas ideas y en la posibilidad de ir creciendo juntos. Excelente, sí, ya tuvimos ahí una pequeña charla antes de iniciar que ya se estaba poniendo bastante interesante. Ya se me hacía que nos alargábamos, ¿no? Ahí con la conversación. Sí, bueno, a ver, yo creo que parte de todo esto los científicos tenemos que aprender a comunicar y sobre todo a hacerlo de una manera simple. Más allá de que nuestros conocimientos, nuestras herramientas, incluso nuestros procesos son complejos, pero el desafío de hacerlo simple y que el público en general lo pueda entender. Claro. Esto es súper clave porque a veces nos ponemos en esta cuestión de que no voy a hacer tal cosa porque puede ser peligrosa y a veces simplemente es contarle de una manera simple. Hacer biotecnología es tan simple como hacer pan o cerveza. De hecho, antes no lo sabíamos. Hace 2000 años, cuando empezó la cerveza, nadie decía qué es la biotecnología. Claro. La gente hacía cerveza porque el producto final le gustaba. Bueno, de hecho, creo que es el producto biotecnológico más antiguo que tenemos, al menos registro. Lo mismo que con el pan, con los lácteos. La gente no tiene miedo de eso. A veces sí. El vino, exactamente. Contar de una manera simple, sin dejar de explicar que hay técnicas que son más complejas y más, pero que todo el mundo entendamos. Y eso puede abrirnos, digamos, a un montón de caminos y que la gente entienda que la biotecnología no llegó para hacerte más complicada la vida, sino que llegó para poder resolver problemas de una manera simple, costo efectiva, ambientalmente y socialmente aplicable, ¿no? Esto es súper importante al momento de que uno está hablando de biotecnología. Claro, sí, y nos damos cuenta que puede permear en todas las industrias, sectores que conocemos, ¿no? Tiene un gran impacto y en general lo mencionabas, ¿no? No solamente la biotecnología, sino la tecnología en general, pues debería de cumplir esa función, ¿no? De facilitarnos la vida para nuestra vida diaria en general. Sí, sobre todo vuelvo a hacerte foco en lo importante. Los científicos tenemos que saber contar de una manera simple, sí, clara y directa lo que hacemos. Nuestro trabajo en el día a día es mucho más complejo que eso, pero hacerlo simple, directo y de una manera rápida, eso es clave para que nosotros podamos desarrollar muchas más cosas y entender que el mundo se maneja por esas reglas, ¿no? Así es. Y bien, ya entrando un poco en tema, cuéntanos sobre ti, sobre tu trayectoria como profesionista y cuáles han sido como esos momentos destacados que crees que te han llevado a estar a donde estás al día de hoy. Primero tuve mucha suerte y durante el camino tuve grandes mentores, esa es la realidad. ¿Sí? Fui buscando un camino alternativo, siempre desde chico me gustó la química, después de la química la biotecnología. Mientras estaba haciendo mi carrera de grado en biotecnología empecé a explorar cómo era esto de poder entrar en otros círculos que normalmente los científicos no tomábamos, por ejemplo, proyectos de corte social. Y ya llegando a la parte final de mi carrera de grado,
tomé la decisión de que quería ser un biotecnólogo en la industria de la biotecnología. Ok. Y ir por eso, además. Ahí empecé mi primera experiencia laboral, la cual creo que tuve mucha suerte porque fui a transitar distintas empresas y eso me abrió la posibilidad de ver y entender el mundo industrial. A partir de eso llegó la oportunidad de hacer una maestría, donde esa maestría en bionegocios fue de la mano de mis primeros concursos de bionegocios, los cuales armé mi primera empresa junto a otros 4 biotecnólogos. Fue toda una odisea para nosotros entender que había cash flow, que había revenues, que había que costear todo, ¿no? Más allá de todo eso fue muy divertida, fue muy enriquecedora y sobre todo desafiar a contarle a un montón de gente del área de los negocios qué era la biotecnología. Okay. Y que hacíamos biotecnología. Bueno, en ese momento desarrollábamos productos bacterianos para tratar a efluentes y el camino me fue llevando de una startup a la otra. Bueno, pasé también por vinculación, tuve un paso por la política bioenergética de la provincia de Santa Fe, acá en Argentina, y pero siempre desarrollar las startups fue parte de lo que me apasiona y me encanta hacer. De hecho, no lo siento como un trabajo, sino creo que estoy jugando todo el tiempo. Oye, qué importante, ¿no? Sentir que precisamente que no estás trabajando, sino que te estás también como divirtiendo y que sientes esa pasión por lo que haces. Sí, a ver, creo que en esta parte lo importante es entender qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona, qué es lo que te mueve el corazón. Cada vez que arrancamos con un proyecto nuevo de startup, para mí es todo un mundo nuevo. Ponerse a estudiar, a validar, incluso a hacerse las preguntas difíciles. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? Okay. Bueno, el camino tiene todo un proceso largo, pero interesante. Vuelvo a decirte, lo importante es qué te mueve a vos en el corazón, ¿no? Y bueno, eso se ve reflejado en el trabajo día a día. Claro. ¿Y entonces siempre tuviste esa curiosidad por emprender o nació en un momento particular? Siempre tuve la curiosidad de hacer cosas diferentes al promedio, pero por curioso, digamos. Te vuelvo a repetir, en el medio de mi carrera de grado estaba haciendo proyectos sociales que involucraban la biotecnología. Después quise ser un biotecnólogo en el mundo de los negocios y empezar a transitar todo eso. No te puedo decir mucho más, que fue pasando, me gustó, Okay. me llamó mucho la atención. De vuelta, creo que es súper importante hacer investigación. Si es lo que te apasiona, también es parte de este mundo de ser científico. Claro, ¿no? Y pues esa curiosidad que a veces no nos deja quietos, ¿no? El querer hacer varias cosas. Sí, de hecho siempre hago varias cosas en paralelo y es parte de cómo me gusta hacer las cosas. Probablemente con mucha velocidad, que también viene de la pasión, ¿no? Me gustan, entonces empiezo a hacer 2, 3, 4, 5 cosas en paralelo, proyectos que van en paralelo, bueno, pero es parte de cómo uno trabaja, ¿no? Podés hacer uno y también está bien. Sí. De hecho, es parte de las características de cada uno de nosotros como individuo. Y volviendo al tema, creo que también es muy importante los mentores que tenés, mentores y mentoras que fui teniendo a lo largo de todo este viaje. Muchos de ellos me enseñaron cosas que tenían que ver con el valor social del trabajo, de la biotecnología, otros con el valor económico, otros ambos, otros con el valor científico, y cada uno te va formando para lo que sos. Somos una construcción de un montón de enseñanzas y de experiencias. Recuerdo, por eso te digo, tengo muy buenos recuerdos de mi director de mi tesis de grado, el cual enfocó la mayor parte de mi tesis a esta idea de ser un biotecnólogo en la industria biotecnológica. Después, como varios de mis jefes, gerentes y bueno, directores de otros proyectos me fueron ayudando y enseñando cosas que ellos habían aprendido. También aprendiendo de los que no quería ser, porque también hay mentores, digamos, involuntarios. Gente que te cruzás y que parece ser, digamos, la piedra en el zapato.
siempre me pregunto es, ¿qué tengo que aprender de esta situación? Y es súper importante eso, no verlos como algo negativo, sino qué tengo que aprender de esta situación y qué es lo que voy a mejorar para poder llevar adelante. Creo que esas cosas también son importantes. Sí, qué importante eso que mencionas precisamente porque, digo, habrá personas que en su momento lo ven precisamente como algo negativo, no sé, ese bloqueo que está en tu camino y que a veces no sabemos sacarle como ese provecho, ¿no? De decir, ok, ¿qué puedo tomar de esta situación que no me gustó y transformarla o mejorarla, ¿no? Ya sea para mí o para otras personas. Sí, ahí te voy a hacer foco en aprender a entender qué nos da miedo. Okay. Y que el miedo simplemente tiene que ser un catalizador de las acciones posteriores, no una acción que nos lleve a no hacer nada. Uh-huh. Esto viene con el tiempo, con, bueno, el descubrir. Ser emprendedor es descubrirse a uno como persona, en parte, ¿no? Okay. Y en este trabajo creo que los no, la gente que te pone la piedra en el zapato, son los más importantes, porque son esos aprendizajes que te hacen desafiar a lo que tenés miedo, incluso desafiarte a vos mismo. Creo que los momentos más difíciles de mi carrera fueron desafiar a lo que le tenía miedo y desafiarme a mí mismo para poder salir de ese lugar de una manera creativa, constructiva y siempre mirándolo con el optimismo de que esto tiene sentido más adelante. Siempre los puntos se unen mucho más adelante. Sí. En este momento puede que no tenga sentido lo que yo te diga, pero probablemente en un mes, 2, 3, 5 años, todo va a tener sentido. Y creo que una habilidad que los científicos no tenemos y tenemos que desarrollar es ser resilientes. Porque muchas veces en nuestro primer experimento no dio y dejamos todo. Y a veces es, bueno, intento otra vez, le cambio una condición, pruebo. Obviamente dentro del sentido de la lógica, ¿no? Y con esto digo, aprender a verle el lado constructivo a cuando las cosas salen mal. De hecho, en cada uno de mis emprendimientos, tanto en Serendip como los anteriores, los no nos llevaron a tener respuestas que son, te diría, hasta claves en el mundo de los negocios. Okay. Sí, precisamente ahorita que mencionas esto de que pues alguna acción a lo mejor ahorita no tiene sentido, pero en un futuro sí, pues todo esto que has venido haciendo, todos estos emprendimientos y trabajos y proyectos en los que has estado trabajando, pues te llevaron precisamente a donde estás ahorita, ¿no? A Serendip. Y háblanos un poco de Serendip, qué es y cómo nació. Serendip nació básicamente de la inquietud mía y de mi socio de Pablo Avalle, mientras yo estaba transitando la etapa en la cual estaba a la cargo de la política bioenergética de la provincia, que creo que es una labor social, digamos, devolverle a la provincia y a mi país lo que me dio en la formación y demás, con trabajo, ¿no? Uh-huh. Yo entendí que eso era solo una etapa corta, una etapa donde tenía que cumplir un objetivo, el cual se cumplió, pero quería algo más. Me faltaba el contacto con el mundo de los negocios, emprender, desarrollar una startup, la adrenalina que eso tiene. Y empecé a explorar distintas opciones. Allá por el 2019, junto a Pablo, empezamos a ver que queríamos plantear un nuevo modelo de cómo construir empresas de base tecnológica, de bases científicas, pero no con la lógica tradicional del VC. Y empezamos a explorar un montón, estudiamos, fuimos debatiendo y empezamos el camino de crear Serendip. Ahí detectamos primero que había muchas oportunidades del mercado y de las industrias que no tenían una respuesta en el mundo científico. Y que el puente entre la respuesta y la tecnología era muy difícil a veces que existiera, o que muchas veces no existía. Empezamos a ver que cada gran industria tenía muchos desafíos y que por el otro lado, desde el mundo científico, teníamos muchas herramientas, muchos proyectos que podían dar solución, a veces en forma directa, a veces retransformándose. Y es por eso que a partir del 2020 largamos con Serendip.
Justamente. Empezando por donde termina el VC, ¿no? Empezando por el problema, por encontrar la oportunidad de mercado y a partir de eso construir el equipo científico, el equipo de negocios y sobre todo la solución adecuada a esa necesidad. Ese proceso que parece tan simple llevó varios meses de iteraciones, de trabajo, de estudio y de contarle a nuestros allegados, mira, estamos tratando de hacer esta versión nueva de cómo crear startups, que tiene que ver en parte con ser un company builder, pero queremos financiarlo nosotros, queremos ser parte de esas empresas, involucrarnos. Bueno, y fuimos validándolo, bueno, hasta que en enero, febrero del 2020 oficialmente largamos con Serendip y empezamos a trabajar de una manera distinta. Una de nuestras primeras startups fue Mosquita Feed, la cual, bueno, hoy está creciendo. Bueno, tenemos una segunda startup que también está creciendo mucho, que se llama Lacto Energy. Estamos explorando una tercera que tiene que ver con el uso de tecnología basadas en hongos, pero de una manera distinta, de vuelta. Siempre responden a, hay un problema, ese problema, ¿cómo lo solucionamos? Y de hecho, en esta parte también fue muy importante tener una contraparte de negocios. Pablo viene del mundo de los negocios, de la parte corporativa, entiende mucho los negocios, yo entiendo la biotecnología y, bueno, oficio de traductor de tecnología en la parte de negocios. Y entre los dos justamente hacemos esta fusión entre ciencia y negocios. Obviamente el equipo de Serendip, hay más gente involucrada, bueno, tenemos comunicadores, hay ingenieros, hay más científicos, pero sobre todo esto, ¿no? Siempre pensamos en la fusión de la ciencia y los negocios. Claro. Sí, muy importante eso que mencionas, ¿no? De ser como ese traductor, que pues yo creo que también todos los perfiles de científicos que deciden emprender lo deben de aprender en algún momento, ¿no? Creo que muchas veces no te enseñan a ser un traductor de tecnología. Entonces es un oficio que tenés que aprender. Y que muchas veces lo vas aprendiendo en el camino. Ojalá existiera ya de por sí una carrera o una materia en el grado o en el posgrado que te dijera traductor de tecnologías. Y le puedas explicar a otras personas o a otros industrias qué estás haciendo y cómo lo haces y por cómo se hace, ¿no? Creo que esa limitación del lenguaje hace que muchas veces no nos entendamos. A veces te estamos pidiendo lo mismo del lado de la ciencia y de los negocios, pero ser un buen traductor es clave para poder desarrollar cualquier empresa de base científica. Definitivamente. Y entonces ustedes se denominan como Venture Builder, ¿verdad? Exactamente, nosotros... O sea, dale. Perdón, como, o sea, a diferencia de un company builder, o sea... Nosotros creamos el proyecto, el proyecto es in-house, como te dije, responde a una necesidad del mercado o a un problema del mercado, lo financiamos en los primeros estadios hasta llegar a un MVP, y después de ese alcance de MVP hacemos la primera ronda de inversión donde, bueno, justamente nos vamos asociando a distintos inversores, industrias, etcétera, etcétera. Pero toda la primera parte de creación y, digamos, establecimiento de la startup lo hacemos nosotros. Y cuando digo lo hacemos nosotros, estamos trabajando en el día a día de cada una de las startups. Y eso le da una impronta diferente. No podemos hacer 20 proyectos como hace un company builder, pero sí podemos a cada uno de nuestros proyectos darle el corte y la diferenciación que estamos buscando. Con una alta profesionalización, bueno, cada startup que construimos tiene que ver con resolverle un problema a una industria en un nicho específico. Tiene que ver mucho con la lógica de el upcycling, básicamente darle una segunda vida a algo que ya no usamos o no queremos usar. Tiene que ver mucho con el desarrollo de los equipos. En nuestros equipos hay toda una parte de desarrollo profesional que es importantísimo. A los científicos lograr llevarlos al mundo de los negocios, y no digo que cambien de rubro, sino que puedan entender cómo funciona el mundo de los negocios, y a la gente de los negocios y de la administración que puedan entender a los científicos. Y eso es todo un desafío. Digo esto del desafío porque
al principio parecía súper fácil, tengo un área de administración, un área de negocios y un área de desarrollo. Bueno, a desarrollo hay que explicarle cuáles son las necesidades de los productos o de los servicios que estás queriendo ingresar en el mercado, y en función de eso reorientar tu investigación. Y es súper apasionante las cosas que pasan. Hoy, por ejemplo, en una de nuestras startups, los chicos que están en el área de desarrollo, nosotros les decimos a los teams científicos Team Bio, el Team Bio te dice, no, si yo le cambio esta variable me aumenta la productividad en tanto, entonces si me cambia la productividad reduzco las horas de... y así pensando, digamos. Es otra forma de hacer ciencia, ¿no? Ciencia aplicada a los negocios y cómo haces que algo funcione mucho mejor y, bueno, obtengas otros resultados. Acá no hay cosas que estén bien o mal, o mejores o peores, simplemente buscamos un resultado específico. Qué bien. Suena muy interesante y me surgen como muchas preguntas. Entonces ustedes van acompañando desde la creación de la startup una a una y en el camino pues van consiguiendo fondos con inversionistas o los ponen de su parte. ¿Cómo sucede? Nosotros primero somos socios, que eso nos diferencia. El ser socios implica tener un compromiso muy fuerte. Ya. ¿Sí? Nos asociamos con cada startup que desarrollamos. Segundo, sí armamos un fondo de inversión para cada una de las startups. Okay. Hoy tenemos un fondo de inversión armado de $1 millón para armar 4 startups. Okay. Llevamos 3 y es mucho trabajo, pero entendemos que en breve vamos a tener la cuarta, por lo menos en progreso. Y esto del compromiso de ser socios implica mucho más que simplemente facilitarte recursos, ¿no? Porque es recurso, tiempo, esfuerzo y inteligencia. Claro. Bueno, compartir incluso cuando las cosas no van bien. En las startups hay momentos así que nosotros llamamos que empiezan a explotar cosas. No explotar como uno se imaginaría, pero sí momentos muy álgidos, y en ese momento es donde la contención de un equipo es fundamental. Claro. ¿Sí? Para entender que estas cosas pasan, que bueno, a veces hay que encontrarle el sentido, bueno, hay que encontrar una solución. Y el ser parte de un equipo, vuelvo a repetir, es clave. Nosotros somos parte del equipo, no es que invertimos sino que somos parte del equipo que trabaja en Mosquita, en Lacto Energy o cualquier otra de nuestras startups. Y no, ahorita mencionabas también algo muy importante que tiene que ver con la gestión del tiempo. O sea, ¿cómo decides en qué ponerle foco? O sea, si estás, por ejemplo, en este momento con 3 startups, ¿cómo decides a qué ponerle foco? Bueno, justamente ahí tiene que ver mucho con el estadio de cada startup. Okay. Y qué necesita en función del estadio. En los primeros estadios las startups requieren más del perfil científico, por lo cual tengo más dedicación. En la etapa de negocio tiene que ver mucho más con el área de desarrollar nuevos productos, cómo incorporarlos al mercado, y está desde el otro lado. Cómo nos repartimos tiene que ver mucho con la construcción de equipos. Tomo funciones en los distintos equipos, Pablo, mi socio también, y el resto del equipo de Serendip toma funciones, ¿no? Cumplimos un rol, y ese rol tiene distintas cargas horarias, distintas responsabilidades, entregables. Acá hay algo que hay que entender, es que emprender en ciencia, en biotecnología, hay que ser un emprendedor preparado y profesionalizado. Muchas veces uno dice, sos un emprendedor, y lo hace de una manera amateur. Bueno, cuando uno lo hace en ciencia tiene que tomar todas las herramientas y aprender todos los procesos para profesionalizarse, y que así como lo hacemos de una manera muy rigurosa nuestras investigaciones científicas, el desarrollo de la startup esté acompañado. Sí te puedo decir que estamos usando muchas herramientas de seguimiento, de proyectos, de información. Bueno, cada startup se basa mucho, pero la metodología es clave, cómo repartís el tiempo, ¿sí? Sí, en eso pasa. Reconozco que me gusta mucho más involucrarme en la etapa de más temprana y en la parte más incierta, donde hay mucha incertidumbre y muchas cuestiones que absorber, porque a veces dan, a veces no dan y demás. Pero bueno, entiendo sí, que pasa.
Y me imagino que debes de tener pues cierto grado de experiencia en cada uno de los temas para los diferentes sectores o áreas de cada especialidad de las startups, ¿no? O te centras Ah, como en algún punto muy particular que tú ya tienes esa expertise y que dices, bueno, yo te puedo aportar esto. empiezo por ser curioso, ¿no? Ok. Y a partir de ser curioso, estudiar. Siempre que arrancamos un proyecto nuevo, seguramente tiene muchas, como decimos, horas de vuelo. Muchas Ok. horas de estudio, de explorar, de entender. No soy especialista en una cosa en especial, pero sí cada vez que empiezo a emprender en un tema, empiezo a estudiar y a profesionalizarme y a perfeccionarme. Y ahí es donde entra el rol de los científicos, que te pueden dar mucho conocimiento, te pueden aportar mucha experiencia, y vos, si vos les sabes preguntar necesito hacer tal cosa, ¿cómo lo hago? No sé. Bueno, probá con este protocolo, cambiemos. Bueno, esa es la parte más interesante de todo esto. Entiendo que con el tiempo te vas haciendo, vamos a llamarla, una persona que tiene muchos conocimientos en determinadas áreas. Hoy te puedo contar de insectos, te puedo contar de suero lácteo, te puedo contar de emprendimientos anteriores como las duckwicks, las lentejitas de agua o los productos bacterianos, o en sí mismo el biogás. Pero bueno, eso tiene que ver con cada proyecto, uno se centra, estudia y demás. Sí es importante saber que necesitas rodearte de los mejores especialistas en esas áreas. Y bueno, Claro. el proceso de cómo lo incorporas a cada uno de tus emprendimientos es todo un desafío, ¿no? De hecho, con nosotros en Lacto Energy trabajan científicos que llevan hace 10, 12 años trabajando con los residuos de la industria láctea, haciendo distintas opciones. Bueno, esa expertise obviamente que es casi imposible adquirirla de un día para otro, pero sí es importante lograr captarla. En el caso de los insectos nos pasó lo mismo. Bueno, en el caso de las duckwicks, cuando trabajé con las lentejitas de agua hace muchos años atrás, ahí fue un mix, ¿no? Porque también obraba como emprendedor Ok. y Interesante científico. es llevar como todo ese proceso de aprendizaje. Y entonces, ustedes, bueno, digamos, hacen como algún mapeo de las oportunidades de negocio, o sea, de las problemáticas, no sé, locales que hay y cómo deciden, ¿sabes qué? Vamos sobre esta, vamos a poner foco en esta y vamos a crear el emprendimiento en este sector. Ahí empezamos a explorar mucho sobre la industria que tiene la problemática. Ok. Y empezamos a explorar qué hay en el mundo, qué está pasando, hacia dónde van. Si es solo un tema que va a estar de moda un tiempo y va a pasar, o si la tecnología es viable. Ujú. Nosotros buscamos armar industrias biotecnológicas, ¿no? Con lo cual, productos que sean tangibles, que lleguen al mercado en una fase mediana, no mucho más de 5 6 7 años. Probablemente hay otros proyectos de biotecnología de vanguardia que lleguen en 15 20. Nosotros buscamos que sean industrias rentables y que empiecen a facturar. Ok. Una particularidad de la biotecnología es que muchas veces nos pasa que el llegar a facturar está tan lejos que lo ves cada vez en el horizonte, decís, no, esta tecnología va a llegar en 15 años. Sí. Bueno, le pasa mucho a las farmacéuticas, ¿no? Bueno, nosotros nos propusimos que todas nuestras empresas, todas nuestras startups empiecen a facturar en un corto periodo, ¿no? 3 4 5 años. Y de ahí en más empiecen a desarrollar la tecnología más superadora. Digo por esto porque es crítico, muchos de los emprendimientos vas a ver que no tienen ventas, y el vender productos biotecnológicos en sí mismo es todo una ciencia, y pasar por las desregulaciones, aplicar a todos los requerimientos gubernamentales, bueno, inscribirlos, que el mercado los adopte. Bueno, nosotros entendemos que hay que sí o sí estar vendiendo para que eso empiece a generar recursos y que las mismas empresas empiecen a funcionar. Con respecto a las oportunidades, sí hay algo que está atravesada para todos. Tiene que ser una construcción de 3 ejes: económico, social y ambiental.
Si no toca los tres temas, probablemente no nos interese. Más allá de que pueda ser una oportunidad de negocio enorme. A veces alguno de esos tres ejes está magnificado, ¿no? Otras veces tiende más a un lado o a otro, pero siempre estamos en ese tipo de cosas. Y nos basamos mucho en esto de buscar las oportunidades de qué tan grande es la industria y qué tan grande es el problema. ¿Sí? ¿Lo puedo resolver yo solo ese problema o necesito de muchos como yo para poder resolver ese problema? Bueno, es todo un proceso, lleva a veces meses, incluso años, pero bueno, cada una de las startups responde a eso, a una lógica de estudiar el problema, ver qué hace la industria, si somos realmente la solución. Bueno, todo eso ocurre antes de armar el equipo, armar la solución. De hecho, incluso muchas veces nos pasa con problemas que no tienen solución o que la solución no es viable. Hemos explorado algunas opciones de grandes problemas que darle mucho valor a algo que hoy no lo tiene no es una solución viable. Va a seguir explorándose, seguramente en algún momento lo encontremos, pero nos ha pasado con oportunidades muy grandes de revalorización de sus productos, de que no le encontrás la tecnología apropiada para darle el valor. Podés darle un valor X, pero no repaga el proceso de transformación. No sé si se entiende con eso. Sí, y precisamente, o sea, todo esto que mencionas era parte de una de las preguntas, ¿no? Que quería hacerte. O sea, es como si tenían que calcular o estimar el tamaño del mercado para tomar la decisión de apostarlo o no a ese emprendimiento. O sea, porque pienso o lo veo desde mi perspectiva como que ya tienen, digamos, esa ventaja de que ustedes ya tienen identificado el problema o necesidad en una industria en particular y se dedican totalmente a resolverlo, ¿no? Entonces digamos que ya tienen ese mercado asegurado. Pero hay que calcularlo muchas veces. Lo que pasa es que muchas veces tenés el problema pero no sabes qué tan grande es tu problema. Ajá. O qué costos ocultos tiene tu problema. Te voy a contar un ejemplo que nos pasa con Lacto Energy. Darle una segunda vida a los residuos de la industria láctea, hay muchas opciones, pero hay muchos costos ocultos que uno no ve. ¿Qué pasa con todo lo que yo no puedo transformar y tengo que literalmente enterrarlo en la tierra? Ese costo no es solo el costo de cómo yo lo dispongo, es el costo de la destrucción de la tierra, el transporte, el consumo de recursos, lo que le cuesta a la empresa, porque también a la empresa le va a costar algo, los recursos que no uso y que estoy tirando o que estoy desperdiciando. Eso es la pérdida de una oportunidad. Bueno, ahí entran a jugar un montón de variables que no es simplemente medirle el mercado económico que eso tiene, ¿no? Uh-huh. Entiendo que a veces se complejiza, pero bueno, es parte de medirle el valor a los proyectos. Más allá de que entramos a trabajar siempre con oportunidades grandes de mercado. Te cuento esto con el tema de los residuos de la industria láctea porque, por ejemplo, donde nosotros estamos en Santa Fe, la industria láctea es una industria, te diría que la tercera en importancia, y tiene este problema hace años. Y realmente el costo de no hacer nada es muy alto. Realmente el costo de no hacer nada es muy alto. No solo de que me cuesta dinero poder tratar esos residuos o esos subproductos. El costo de no hacer nada me puede llevar a que cambie en mi industria. Okay. Y precisamente has tocado a lo largo de la conversación un tema muy importante que es la sustentabilidad. O sea, hablando de todo esto es la sustentabilidad, ¿no? Que pues de alguna manera los científicos que quieren emprender deberían de tomar muy en cuenta pues los objetivos de desarrollo sostenible para pues a la hora de crear sus emprendimientos o de resolver problemas o crear soluciones, ¿no? Para en el ámbito social, ambiental, económico. Sí, empiezo por algo mucho más simple, hacer las cosas bien. Puede que sea un gran negocio, pero si ese negocio no hace las cosas bien y no le mejora la calidad de vida a los que tengo alrededor, yo me empezaría a cuestionar si realmente es un buen negocio. Empiezo por algo tan simple.
Entiendo que muchas veces lo vemos como muy altruista, esto de los objetivos, el desarrollo sostenible. La pregunta es, yo como científico, ¿qué hago para mejorar y para cuidar el único planeta que hoy tenemos que es la Tierra, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me quejo? Normalmente tenemos tres opciones. No hago nada porque el problema no es mío, lo oculto, no, esto acá no va, o me hago cargo. Bueno, yo elegí, y bueno, todo el equipo de Serendip eligió hacerse cargo. Hacer cosas desde el lugar que nosotros elegimos trabajar, ¿no? Desde el lugar empresarial, desde el lugar de crear startups, desde usar ciencia para generar negocios. Y eso, imagínate el poder que puede tener multiplicado por toda la cantidad de científicos que somos, ¿no? Hacernos cargo de lo que estamos haciendo y que eso tiene que aportar a, muchas veces, de vuelta, es una cuestión de entender y empatizar con los que tenemos al lado. La mayor parte de mi familia no son científicos, por lo cual de ellos me ven como hago cosas lindas, diferentes, pero no sé cuánto comprenden de lo que hago, pero todo lo que hago tiene que tener un sentido para que ellos estén un poquito mejor. No te digo que sea grande la diferencia, pero un poquito mejor. Y acá es súper importante elegir la opción de yo me hago cargo y tomo acciones desde el lugar que yo elegí usar o transitar. No necesitas ser un político, un gobernador, un presidente para cambiar el mundo. Necesitas tener ganas. Y de eso se trata. Todo lo que hacemos lo hacemos con el ejemplo. Chiquitito incluso, muy chiquitito, pero funciona. Claro. Sí, y mencionábamos también algo en la conversación antes de iniciar, pues sobre ese cambio en el chip, en el mindset de los jóvenes científicos, ¿no? De las nuevas generaciones, que muchas veces, pues no sé, lo decías también, está bien, si te quieres dedicar a investigación, está bien, pero pues también deben de conocer que existen alternativas, de que pueden tomar acción y resolver problemáticas, o muchos quienes ya están en investigación, pues simplemente siguen una corriente que ya traen como heredada de sus directores, de sus tutores, que dicen, pues, ¿sabes qué? Yo trabajo con plantas y pues tú le vas a seguir por acá, ¿no? O sea, y es lo que pasa, o sea, no hay como a veces esa oportunidad de explorar diferentes puntos, sectores, áreas o en investigación o en emprendimiento. Te hago una pregunta, ¿cómo elegirías un rumbo de tu carrera si no sabes que existe? Exactamente. Si yo hay algo que no sé que existe, es muy difícil que yo quiera hacer eso. Entonces, vuelvo de vuelta a esto. Muchas veces te dicen sos científico y tenés que ir por este camino, o te muestran solo esa beta de la ciencia más académica, más digamos de la investigación básica y demás. Pero también tenemos que mostrarle a todos que hay otras líneas. Hay una vinculación tecnológica, hay un desarrollo de empresas, hay investigación en empresas, hay investigación aplicada a poder resolver problemas más sociales. Bueno, ese rol es crítico para cambiar el rumbo de todos los científicos y que no sea simplemente lo que nos contaron que pasó. Cuando fui a transitar mi camino en la carrera de biotecnología, tuve excelentes profesores acá en la Universidad Nacional de Rosario. De hecho, tan exigentes y tan buenos que aprendí muchas cosas que probablemente no las pueda aplicar nunca, pero no lograron darme esa visión de cómo era ser un biotecnólogo en el mundo de los negocios. Tuve que salir, explorar, digamos, por casualidad o causalidad. Yo no creo que nada en tu vida pasa porque sí, sino que pasa porque lo estás buscando. Bueno, tuve que aprenderlo de esa manera, ¿no? De una manera muy experimentando. Me encantaría que, si yo vuelvo atrás, cuando me estaba recibiendo, alguien me contara, mira, las opciones son A, B, C. Acá no hay mejores ni peores, ni cosas buenas o malas, simplemente son opciones. ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿O qué es lo que te gustaría hacer? Y creo que ese es un desafío que tenemos todos para que, digo, los biotecnólogos y los científicos en general, en formación, puedan entender que tienen un montón de opciones. Incluso hay opciones que todavía no las conocemos, que van a pasar. Digo, hace
10 años la bioinformática parecía algo de otro planeta, hoy hay científicos que hacen bioinformática, ¿no? Que trabajan con la ciencia de datos y lo transforman en conocimiento. Bueno, entiendo que todo eso es muy dinámico, bueno, hay que ser dinámico en eso también. Y pedirle también a las instituciones que nos educan, que queremos más. Pedirle a nuestros docentes, incluso como estudiantes, esta inquietud. ¿Y qué puedo ser si no soy esto? Y si cubro todas estas opciones y no me gusta ninguna, ¿hay otra más? Bueno, ser curioso sobre todo. Ok. ¿Y cómo visualizas el futuro en el panorama de la biotecnología en el mundo o en Latinoamérica? Creo que... No creo, estoy convencido. La biotecnología nos está cambiando. De hecho, venimos de un gran hito. Para mí es increíble lo que pasó en el COVID-19. Cómo una vacuna llegó, o varias vacunas, ¿no? Cuando hablo de vacuna hablo del genérico, ¿no? De todo el conocimiento que se generó en las distintas vacunas. En un año logramos tener vacunas para poder tratar mejores, peores, con resultados digamos más aproximados a lo que buscábamos, pero eso se logró gracias al desarrollo de la biotecnología. Okay. Si te vas a pandemias anteriores, me encanta volver para atrás, la pandemia de los años de 1920, de la gripe y demás, tardaron años en poder darle un resultado, porque no estaban las herramientas. De hecho, esto de tener mucho conocimiento y biotecnología nos está dando la posibilidad de retransformar nuestras industrias. La pregunta que yo le haría a muchas de nuestras industrias es: ¿qué vas a hacer para evolucionar y no, digamos, morir como cualquier ser vivo, ¿no? Sí. Retransformarte, ¿no? Esa es la pregunta que la biotecnología le va a dar muchas herramientas a muchas industrias para poder reconvertirse, incluso para ser mucho mejores industrias, así como pasó con el agro, como está pasando con, bueno, la bioinformática, la medicina, los alimentos. Yo creo que va por ese lado. En Latinoamérica tenemos algo que nos diferencia del resto del mundo. Estamos acostumbrados a poder hacer todo, incluso cuando nos dicen que no. Sí. En muchos otros lados, si las condiciones no son perfectas, no puedo largar este experimento. Nosotros los científicos latinoamericanos sabemos que muchas veces hay restricciones, pero también hay que hacernos cargo y poder trabajar con esas restricciones para obtener un resultado. Y eso nos hace muy diferentes. De hecho, nos da una ventaja sobre el resto. De vuelta, digo la ventaja de esto de seguir adelante incluso cuando las condiciones no son las más apropiadas. Sin duda Latinoamérica además tiene otra ventaja al respecto, es que tenemos la mayor parte de la biodiversidad en Latinoamérica, y eso es un recurso para poder trabajar y generar nuevas industrias. Es increíble lo que tenemos, digamos, tenemos un patrimonio que nosotros mismos dimensionamos dónde estamos parados. Así es. Había leído un artículo hace un par de meses, no recuerdo el nombre del autor, pero menciona de que estamos en la era de la biotecnología 1.0, ¿no? Haciendo como ese símil con la web 1.0, que fue por ahí de los 90. Y pues la tendencia es que nos va a llevar como hacia la democratización de la biotecnología, o sea, de que ya pues todas las personas estén tan familiarizadas con la biotecnología y el acceso a ella, que bueno, ya esperemos llegar a ese punto en unos 10, 15 años, ¿no? Aproximadamente. Te vuelvo a repetir, acá hay una cuestión de cómo avanzó. Si te vas a cuánto costó secuenciar el genoma humano, costó una fortuna. De hecho, hoy ves el número y decís, ¿cómo podemos haber gastado tanto dinero en secuenciar un genoma? Hoy si querés secuenciar tu genoma, mandás la muestra y en 15, 20 días menos, no sé cuánto tarda un laboratorio, lo tenés en tu casa. Bueno, ese tipo de cosas. También hay que entender que estamos en un mundo mucho más complejo, un mundo mucho más rápido, un mundo con otras necesidades, un mundo en el cual tenemos que arreglar muchos errores que arrastramos de generaciones pasadas.
Y todo eso necesitas sí o sí poder desarrollarte. También acá hay un punto fundamental, es entender que la llave del futuro ya llegó y está transitando ahora. Lo que generes ahora te va a dar las oportunidades de mañana, pasado o el año siguiente. Y acá hay que entender que la biotecnología no es mala, no es simplemente es cómo usas cada tecnología. Somos muchos en el planeta, vamos a ser muchos más. Tenemos problemas de calentamiento global, problemas de geopolíticos y demás. Si no aprovechamos esta oportunidad para poder desarrollar una mejor nutrición, una mejor calidad de vida, mejores accesos a medicamentos, a que las cosas se den de otra manera, me estoy preguntando para qué estamos siguiendo adelante como seres humanos, ¿no? Pero yo creo que viene por ese lado. Es súper importante entender que estamos arrancando, nos va a costar entender. Mucha de la tecnología que hoy tenemos a disposición probablemente ni la entendamos. Así como, te hago un ejemplo. ¿Vos sabés los procesos que están pasando en tu disco rígido en tu computador? Pues, no. No, realmente. No, tampoco no te preguntás, decís, bueno, sé que esto me sirve para guardar información. Sucede, bueno, eso mismo va a pasar con la biotecnología. Nadie se pregunta qué pasa en el disco de estado sólido con cómo se guarda la información. Ni uno ni se pregunta cómo se guarda la información en tu computador. Bueno, eso mismo va a pasar, está pasando con la biotecnología. Digo, para entender la analogía con otra industria. Claro, definitivamente. Muy bien. Oye, y cambiando un poquito de tema, retos a los que se han enfrentado en Serendip y cómo lograron solucionarlos. Ahora voy a decir una frase de un amigo que se va a sentir súper identificado cuando diga esta frase. Uf, muchísimos. A ver, creo que en esto de los retos vamos a hablar primero de el desafío de armar un equipo y tener confianza en el equipo. Hablo particularmente por Pablo, en el poder fusionarnos y poder interactuar y tomar decisiones y confiar en las decisiones del otro, cuando muchas veces no tenés el conocimiento para poder decir está bien, está mal, y será la opción correcta, vamos a decir, es la opción correcta y demás. Tener confianza en el otro, ¿no? Y que tu equipo va a responder de la mejor manera. Segundo, sí tuvimos muchas situaciones en las cuales hay que tomar decisiones de ¿sigo adelante o no? Si le doy oxígeno por un tiempo extra a las empresas para que lleguen a su próxima estación y sean invertibles. Recordá que la mayor parte de la financiación en los estadios iniciales hasta llegar al MVP, mucho de lo que haces no sirve o fueron experimentos fallidos, y bueno, y esa financiación hay que conseguirla, y muchas veces decís, che, yo voy a seguir invirtiendo en esto aunque no esté dando. También en esto de los desafíos que tenés es lograr hacer que tu startup sea invertible y que no sea simplemente para sacármela de encima, es una frase muy mía, ¿no? Sino que sea invertible para construir algo mucho más grande, no para hacer un exit como podría hacerlo un fondo o algún otro inversor en distintos estadios, sino... Y sobre todo los desafíos está en lograr hacer que todo esto funcione desde el punto de vista económico, social y ambiental, ¿no? Y es todo un desafío esa parte. Cómo armar el modelo de negocio es un desafío, cómo construir el equipo también, cómo financiarlo. Entiendo que lo más importante de acá es primero trabajar en uno, lograr una armonía a nivel personal. Digo, probablemente si vos conocieras mi versión de emprendedor hace 10 años atrás, no te podría decir esto, porque es todo un proceso evolutivo de cómo uno fue entendiendo a lo que le tenía miedo, a las cosas que no le gustan, a las cosas que no sabe decir, que quiere decir. Bueno, todo ese proceso es importante. Una vez que uno entiende quién es uno y cómo funciona, contárselo al otro y a partir de eso
ir con un horizonte claro. Creo que va de la mano, ¿no? La construcción de lo personal con la construcción de las startups. Y digo esto de contarle de lo que uno a veces le tiene miedo, porque muchas veces las cosas no funcionan o tenemos discusiones porque no sabemos decir las cosas de frente, o no queremos, o no podemos. Bueno, es toda una limitación propia, ¿no? Vuelvo mucho a lo personal porque muchos de mis mentores trabajaron en qué cosas me hacían más yo y qué cosas me alejaban de ser yo. Porque uno se va mimetizando con ese tipo de cosas, ¿no? Y contarle al resto y darle la posibilidad de que te diga la devolución. Puede que te guste o no te guste, pero que te dé una devolución, que te pueda decir cualquier cosa que pase sin que eso sea un problema. Y vuelvo a recalcar esto, es súper importante que cualquiera del equipo pueda venir y decirte, esto no funcionó, ¿cómo lo solucionamos? A decir, esto no funcionó, ¿qué hacemos? Bueno, es súper importante. Y desafíos tenés todos los días. Creo que lo más importante es levantarse y decir, vamos a ir para adelante y seguramente encontraremos alguna respuesta. Sí, cómo sí lo solucionamos, ¿no? Tocaste otro punto también, mencionaste sobre el exit, ¿no? Que precisamente mi pregunta era esa, ¿no? ¿Hasta dónde planean llegar con las startups? Si planeaban hacer un exit en algún momento, pero bueno, ya la contestaste, ¿no? O sea, en parte no. Llevarla. A ver, de vuelta, en esto también hay que ser flexibles. Puede que pase que en alguna hagamos una salida más adelante en el tiempo. No lo sé. Vamos a ser flexibles con eso y dejamos un final abierto. Bueno, puede pasar. Pero creo que va a depender mucho de cada situación y demás. No es algo que estamos buscando desesperadamente, sí o sí salir de cada ronda. Sí, pero tienen el objetivo de hacerla crecer primero. Exactamente, y creo que también esa parte es súper interesante para poder ver cómo va cambiando a lo largo del tiempo cada una de tus startups, incluso aprendiendo a dejar de tener el control. Probablemente en las próximas estadios de nuestras startups ya no seamos nosotros, el equipo que está trabajando hoy, quien tiene el control. Y poder acompañar eso me parece súper interesante. Qué interesante. Muy bien. Pues ya casi estamos llegando al final de la entrevista. Ahora, bueno, ya mencionabas también dos habilidades blandas que requieren los científicos emprendedores, que es saber comunicar y ser resilientes, ¿no? ¿Hay alguna otra que crees que deban de desarrollar? Creo que deberían desarrollar muchas habilidades blandas. Y vuelvo a reformularte la oración. Creo que debemos aprender muchas habilidades blandas. Somos muy buenos con habilidades duras, no tan buenos con las habilidades blandas. ¿Y por qué te digo esto? Con el tiempo uno va viendo que a medida que vos lográs desarrollar, a veces de forma muy chiquitita, una habilidad blanda, las cosas pasan y fluyen de una manera mejor. Empatía creo que es algo que deberíamos desarrollar todos los científicos. Empatía por los que trabajan con nosotros y por los que no trabajan con nosotros también. Porque si vos querés dar una solución y aportar un granito a resolver los problemas del mundo, tenés que tener empatía y ver cómo se ven las cosas del otro lado y entender. Incluso cuando te critican, ¿no? O que no te entienden y demás. Además de la empatía, vuelvo a todo esto. La capacidad de vincularnos y de hacerlo de una manera correcta. Acá vuelvo a repetir, mucho de lo que pasa en nuestro día a día es que tuvimos un mal día y por ahí no tenemos ganas de hablar con nadie. Bueno, ese día decir, mira, hoy no me hable nadie porque tuve un mal día, me peleé con mi pareja, choqué el auto o no sé lo que haya pasado, pero entender que a veces uno está de mal humor y bueno, puede pasar y que es simplemente ese momento o te salió mal un experimento. Pero bueno, ese lugar de entender al otro, darle la oportunidad, pero también, digamos, comunicar las cosas que a uno le pasan. Muchas veces no lo comunicamos, va hacia adentro y eso termina siendo una bomba de tiempo, en lo cual
detona en problemas en el equipo que son innecesarios, más cuando querés que todo el equipo vaya atrás de un objetivo. Creo que eso es fundamental para los científicos. También para los formadores de científicos. Muchas veces los formadores de científicos no tienen esas habilidades. Y entender que es parte del proceso y es parte de si querés enseñar y querés hacer nuevos científicos y que lleguen esos científicos al mercado laboral, bueno, hacerlos. El mercado laboral después cuando salís a buscarlos, a estar en el mercado laboral te los pide y muchas veces no sabemos qué son. De hecho, si le preguntás a muchos científicos qué son las habilidades blandas, no te la van a saber contestar. Vuelvo a repetir, creo que es un trabajo enorme para los formadores, para los que alguna vez transitamos eso y para los que estamos acompañando también, ¿no? ¿Cómo desarrollar eso? Y si imagínate un científico con habilidades blandas desarrolladas, ¿a dónde puede llegar? Ya sé. Habilidades blandas para científicos duros, dice una amiga mía. No, totalmente, pero a ver, a mí me pasó en tiempo atrás, entendí cómo operaba un científico que trabajaba conmigo, pero era su forma de operar. Él te respondía, ok, dedito para arriba. Para mí era terrible, porque decía, ¿qué me habrá querido? Para él estaba genial. Decía, no, yo te dije, está todo bien, dale para adelante. Bueno, entender todo ese lenguaje y demás me parece importante, porque a veces, de vuelta, se dan esos malos entendidos o esas disfuncionalidades en los equipos que son innecesarias. Así como también hay gente que no tiene ninguna empatía y probablemente sacarla del equipo sea la mejor decisión. Okay. ¿Y qué recursos te hubiera gustado recibir, o sea, independientemente del dinero? ¿O qué recursos debería recibir un emprendedor, un científico que está comenzando su proceso de emprendimiento? Qué buena pregunta. Creo que hay un montón. Y te diría muchísimos. Voy a dividir la pregunta en 2 o 3 partes. Okay. La primera parte, me hubiera gustado completar mi formación científica con una formación de negocios, que a la par me pudieran explicar lo básico, que uno pueda entender cómo funciona y cómo opera esa parte de negocios, para poder aplicarlo directamente incluso hasta en un proyecto científico. Uh-huh. Me hubiera gustado que eso hubiera ocurrido en la carrera y no salir a buscarlo afuera. También en la parte de conocimientos me hubiera gustado que te enseñen a generar un pensamiento crítico, y esto es, ¿cuáles son las opciones? Si ninguna de todas estas opciones hay una nueva opción, bueno, eso no siempre pasa, más allá de que hay métodos y más. Creo que la oportunidad de poder ir más allá de más. Ahora sí voy a la parte más, digamos, blanda y demás. Me hubiera encantado que el proceso de construirme como profesional hubiera ido acompañado de un proceso de construirme como persona. Okay. Digo, darme un montón de herramientas que de vuelta salí a buscarlas y las fui encontrando o me fueron encontrando a lo largo de todo este camino. Pero si durante todo ese proceso de formación de profesional, ¿no? De cuando estaba estudiando la biotecnología y demás, me hubieran dado herramientas solo para conocer cómo era el área de negocios y construirme como persona, creo que hubiera sido genial. De todas maneras, yo creo que lo más importante es siempre ser curioso y pedir mucho más. Y si las respuestas no te alcanzan, preguntar por qué y por qué no. Volver a ser básicamente un niño que los niños preguntan todo. Sí. Genial. Y ya casi... bueno, consejos para científicos que quieren emprender y no saben por dónde empezar. La primera pregunta que siempre me hago es ¿qué tengo ganas de hacer? Ok. Tengo ganas de seguir haciendo lo que estoy haciendo, tengo ganas de explorar lo que no conozco y sobre todo qué tengo ganas de hacer yo en la vida. Ese es el primer consejo. El segundo, si algo no lo sé hacer yo, buscar a alguien que lo sepa hacer, incluso mejor que yo o incluso mejor de lo que uno esperaría. Tener la habilidad de decir, esta parte
no la puedo resolver, no la entiendo, no estoy preparado, pero sí sé que buscando ayuda va a pasar. Y del otro lado también decir, puedo explicarte que esto que es tan complejo, hablando de cosas mucho más abstractas, como podría ser la ciencia, o incluso explicando una metodología de biología molecular, puedo hacerla tan sencilla para que la entiendas y que me comprendas qué es lo que estoy haciendo. Creo que esos son los drivers. Entender que, bueno, todo depende de las ganas que uno tenga y rodearse de equipos. Nada en esta vida se hace solo. La construcción es una construcción de equipos y, bueno, ser parte de un equipo para mí es parte del diferencial. Originalmente vi muchos emprendedores exitosos que eran solo ellos, pero cuando se fueron ellos de su emprendimiento, su emprendimiento dejó de existir, o por razones varias. Creo que hay que hacer equipos y saber en lo que uno es bueno, en lo que uno puede aportar y en lo que no puede, en lo que uno no puede aportar. Sobre todo eso. A los científicos nos cuesta decir eso, ¿no? Sí. Nos cuesta decir, yo no sé hacer tal cosa, no. Es más, cuando hablamos de la van, la TIR o el revenue o la relación entre esto y el otro, probablemente digamos que entendemos lo que decimos, pero muchas veces no. Okay. Sí, estar consciente de nuestras limitaciones también, ¿no? Sí, no, pero de vuelta, pedir en eso me parece, así como muchas veces nosotros hablamos de cosas que son muy lógicas y muy comunes para nosotros, pero para el resto del mundo no lo son, no son tan simples. Pero sí, creo que es fundamental esto de conseguir, digamos, aliados y equipos que puedan suplir. Algo que a mí particularmente me gusta de todo el proceso de emprender es no emprender solo. Okay. Emprender solo tiene un costo personal, afectivo y emocional muy alto. Yeah. Con el riesgo de que eso te afecte en un montón de cosas. Emprender en equipo es como ir a jugar un partido de fútbol de 10, ¿no? O jugar un partido de fútbol de a 1. Entiendo que esto es súper importante, la construcción del equipo. Claro, genial. Qué importante, la verdad. Y bien, ya para terminar, ¿a quién deberíamos de invitar al podcast y por qué? Uy, qué pregunta. Esa te la voy a tener que pensar un montón de tiempo. Okay. Porque creo que hay un montón de gente súper valiosa que tiene mucha experiencia de vida y que tienen muchas cosas para poder compartirles. Creo que esa me va a llevar un rato contarles. Bien. Porque no quiero dejar a nadie afuera, ¿no? Claro. Igual, bueno, vamos a empezar por la gente de Mosquita, de Mosquita Fit. Totalmente, no, pero creo que, a ver, yo creo que en esto, y esto sí me gustaría que pudieran participar, creo que alguien del equipo de Mosquita, alguien del equipo de Lacto, y bueno, cómo lo viven desde otro lado, ¿no? Yeah. Algo que nos encantó de los dos equipos es que muchos de los científicos que trabajan en Mosquitas están teniendo su primera experiencia laboral con nosotros y están aprendiendo junto con nosotros temáticas nuevas. En Lacto nos está pasando lo mismo, pero sobre todo científicos experimentados están experimentando ser científicos en el área de negocios. Entonces creo que eso también es súper importante. Sin duda, nada de todo esto puede pasar si no tenemos gente del área de negocios como Pablo, mi socio, que, como dijeron hace poquito en una de las reuniones, fue un visionario en buscar un biotecnólogo para que entienda los problemas y los pueda resolver y que a partir de eso construir soluciones que nos impacten a todos. Creo que esa es la parte más interesante, ¿no? Cómo hay gente que son catalizadores y son visionarios que hacen que todo el resto funcione, ¿no? Más allá de la capacidad de cada uno de nosotros de generar soluciones, de funcionar en equipos, de hacer que las cosas pasen. Una parte de todo esto es importante tener gente que sea ese visionario y que tenga la capacidad de identificar esos recursos. Claro. Muy bien, Sebastián, pues muchas gracias. Ya hemos llegado al final de la entrevista. La verdad es que, bueno, siempre me gusta agradecerles por el tiempo
y el valor que aportan en esas conversaciones, pero estoy seguro que es valiosísimo todo lo que las personas que nos están escuchando pues van a aprender o van a adoptar, ¿no? Para su día a día y pues te agradezco mucho por eso. Antes de terminar, voy a decir el comentario que te hice al principio. Yo lo escuché mucho tiempo junto con otros amigos al podcast y nos parecía súper interesante y atrapante escuchar historias de otras personas. Algunas las conocemos, otras no, de cómo fueron transitando y todos sus conocimientos y todo lo importante que es poder escuchar las versiones de cómo es hacer ciencia en el área de los negocios y tener la oportunidad simplemente a un clic. Sí. Y hoy que estoy del otro lado estoy fascinado. De hecho, te felicito por el trabajo porque realmente no sabes el impacto que tiene para todos nosotros los que estamos en la comunidad de la ciencia enfocada en los negocios. Es mucho más que la cantidad de reproducciones, es mucho más que tener una muy buena entrevista con cada uno de los referentes. Y eso, como te dije al principio del podcast, los puntos siempre se unen hacia adelante y no hacia atrás. No sabemos lo que generamos hasta que el tiempo lo va demostrando. Por lo cual te digo que primero, como fanático del podcast, te agradezco de estar acá, te agradezco que me hayas seleccionado, agradezco la oportunidad de haber contado lo que estamos haciendo con Serendip, lo que hicimos en este tiempo de trabajo, lo que pasó también, lo bueno, lo malo, las cosas que hicimos bien, las cosas que hicimos mal, y sobre todo esta oportunidad de expresarnos y contar que se puede hacer ciencia aplicada al área de los negocios y que eso contribuye mucho desde el lugar que elegimos a mejorar el mundo en el cual vivimos. Así que gracias. Dirían en Argentina, como digo yo siempre, gracias totales. No, al contrario, yo siempre estoy agradecido con todos nuestros invitados por el gran valor que aportan y y pues bueno, no sé qué decir, la verdad, pues no, al contrario, el agradecido soy yo y bueno, todos los que somos parte de la comunidad. Mucho de todo este material que se va generando sirve para poder abrir caminos, abrir mentes, abrir ojos, visiones y retransformar o generar nuevos caminos. Te vuelvo a repetir, el impacto que tiene todo este material que vos haces, el tiempo, la pasión, todo el amor que le dedicas a este tipo de cosas, al podcast, se ve reflejado. Y bueno, nada, estoy súper contento, agradecido de haber estado esta hora y pico hablando con vos, pues me pareció súper constructiva y sobre todo experimentar del otro lado esta versión de los podcasts. Sí. No, muchas gracias. Sí, pues es parte del objetivo, ¿no? El poder también dar esas herramientas, despertar esa curiosidad en los científicos que lo hablábamos, ¿no? De conocer parte de ese abanico de posibilidades que tienen. Pues el emprendimiento es un camino y lo pueden hacer dentro o fuera de la academia, ¿no? Me encanta que venga gente súper disruptiva y que te haga repensar un montón de cosas. Sí. Como vos dijiste hace un tiempo atrás, esto de la web 1.0 y demás. La versión actual de cómo aprendemos y cómo está cambiando el mundo es muy diferente a cómo me enseñaron. Sí. Esa es la realidad. Cuando estudié la carrera de biotecnología había que ir a los libros, los papers y papel. Hoy la oportunidad de aprender se da de una manera diferente, rápida, tenés acceso a un montón de cosas y personas como vos hacen que nosotros podamos hacer la diferencia. Esa es la realidad. Muchas gracias. Por último, redes sociales donde pueden contactar. @serendip con X en todas las redes sociales. Okay. Y bueno, nuestras startups es @mosquitafit en todas las redes sociales y @lactoenergy en todas las redes sociales. Ahí nos van a encontrar. Okay. Dispuestos y abiertos a ver qué puede pasar para adelante.
Genial, pues bueno, ahí las estaremos compartiendo también aquí en pantalla y en las publicaciones del episodio. Y pues bueno, no me queda ya más que despedirme y agradecerles también por su tiempo, por estar escuchándonos. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales, nos encuentran como @bienprendiendo. Síganos en nuestro canal de YouTube, suscríbanse, ahí pueden ver las entrevistas del podcast. Y recordarles que tenemos una comunidad de emprendimiento científico en Discord, que podrán encontrar el enlace, bueno, en la descripción de este episodio o en nuestro sitio web. Ahí viene en el menú superior un enlace para ir a nuestra comunidad y donde pueden hacer networking, compartir experiencias con otros científicos emprendedores. Está creciendo esta comunidad, pero bueno, creo que es muy valioso también lo que podemos llegar a aportar todos en conjunto. Yo me despido por el día de hoy, nos vemos en el siguiente episodio del podcast Bien Emprendiendo. Hasta pronto.